Bueno, buenos días Panamá. Hoy es miércoles 7 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que se recuerdan, hoy, 45 años de la firma del Tratado Torrijos-Carter. Bueno, hoy en uno de los actos más importantes será inaugurada esa segunda fase de la Ciudad de la Salud. Un día en el que pues salió la vista fiscal del caso de diputados de Cambio Democrático. Pues, y el fiscal electoral Dilio Arcia ordena el archivo porque se cometieron demasiadas irregularidades en este proceso a lo interno del partido. Un día en el que se presentó el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación. 1.300 millones de dólares al año es el salario, es lo que se va en salario a los educadores. Bueno, ¿qué queda? Un día en el que Gabriel Boric, como era de esperarse, pues barre su círculo íntimo del gabinete y, bueno, promete, como había hablado Francisco Cruz ayer, un grupo más amplio, más hecho hacia el centro, donde incluirá figuras de los gobiernos socialistas y de la llamada coalición que pues gobernó Chile después de la caída del plebiscito que saca del poder a Augusto Pinochet. Vamos a ver, hoy hay sorteo de la lotería. Atención porque ya tenemos decenas y don Monchi Díaz pues y KW Continente están sugiriendo las del 4, las del 8, la del 6 y la del 2. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Tenemos muchas noticias para compartir con usted, con los hechos. Cuando le damos una encuesta, le decimos la fuente y la empresa encuestadora y quién la mandó a hacer. Cuando le hablamos de los problemas internacionales, recogemos lo que dice el conjunto de las investigaciones internacionales y cuando le damos a nacionales, vemos los análisis. Cuando hablamos de economía, tenemos los números. Para que usted decida, nosotros les informamos. Oiga, Fernando, quiero compartir hoy, antes de entrar al tema del aniversario, el 45 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter, quiero compartir con nuestra audiencia la siguiente noticia. Voy a quitar los lentes para leerla, Fernando, rápidamente. El fabricante de... Esto es una noticia que la publica la Associated Press, está en todos los medios norteamericanos, pero la estoy tomando de Associated Press. Dice así: el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs pagará casi 440 millones de dólares para zanjar una investigación de 2 años realizada por 33 estados norteamericanos sobre la comercialización de sus productos con alto contenido de nicotina, a los que se culpa desde hace tiempo de proveer un aumento nacional del vapeo entre los adolescentes. El secretario de Justicia Estatal de Connecticut, William Tong, anunció el acuerdo el martes 6 de septiembre a nombre de los 33 estados más Puerto Rico que se unieron en el 2020 para investigar las primeras promociones de Juul y señalamientos sobre la seguridad y beneficios de su tecnología como alternativa al tabaquismo. El acuerdo resuelve una de las mayores amenazas legales que enfrenta la golpeada empresa, que aún enfrenta 9 juicios separados. Juul enfrenta cientos de demandas individuales. La investigación estatal encontró que Juul promovió sus vaporizadores entre los adolescentes mediante fiestas de lanzamiento, obsequios de productos y anuncios de publicaciones en redes sociales utilizando modelos jóvenes, según un comunicado. Juul pagará 438.5 millones de dólares en un periodo de 6 años. Tom dijo que el pago al estado de Connecticut de al menos 16 millones de dólares se destinará a campañas de educación y prevención del vapeo. Previamente, Juul resolvió demandas similares en Arizona, Luisiana, Carolina del Norte y Washington. Para aquellos que dicen que los cigarrillos electrónicos no tienen nicotina, mire la demanda. Esto es en los Estados Unidos, 33 estados tienen que pagar cerca de 400 millones. El cigarrillo electrónico contiene nicotina y la nicotina es altamente, genera dependencia. Son hechos científicos. La noticia para usted está en las redes sociales y está en los medios internacionales. Pero, sin duda, Fernando, en el campo internacional hay muchas cosas que contarles. Vamos a hablar particularmente de varias cosas que están ocurriendo. Una de ellas en el Reino Unido, ¿qué está pasando? Otra de ellas lo que está pasando en Chile, sí, lo que está pasando en Perú, qué está pasando en los Estados Unidos. Pero le voy a decir algo. Mientras Fernando y yo estamos aquí hablando,
Allá en California hay como 3 horas de diferencia a nosotros, ¿verdad? Sí. Así que si aquí son las 6:30, allá deben ser como las 3:30. 3 de la mañana. Bien. Ya habrán lanzado o están por lanzar los Estados Unidos un misil intercontinental, el Minuteman III, uno de los más sofisticados misiles continentales en el área del Pacífico. Usted saque la conclusión, Fernando. ¿Ah? Este misil se va a lanzar en el Pacífico. No lleva carga nuclear, pero está diseñado para una carga nuclear mortal. Se lanza en el Pacífico en la madrugada de hoy. Es una señal de nuestros tiempos, en el Pacífico. ¿Dónde están los conflictos ahora? Ahí mismo. Bueno, tómelo nada más hoy. Mientras estamos hablando nosotros, o están lanzando, ya lo lanzaron, pero está en ese proceso. Quiero hablarle de hoy. Hoy, 7 de septiembre, se cumplen 45 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Uno de los hitos más importantes desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de su impacto económico en la República de Panamá, y uno de los hechos políticos más importantes del siglo XX. Ese firma de los tratados, les recomiendo hoy, hay un par de lecturas, una de ellas está dos de ellas están en La Estrella de Panamá, una que firma, ahora digo, el periodista Montalvo. Buen análisis, y otro del profesor de León, el contador público autorizado, que hace un análisis sobre esto. Pero fíjese lo que ocurrió. Estábamos en medios de la Guerra Fría. A todo estaban revoluciones andando por allí. Estábamos nosotros negociando con el poder más importante del planeta Tierra, que era los Estados Unidos. Sigue siendo la nación más importante y poderosa económica y militarmente. Una nación pequeña y en medio de toda una campaña internacional, con una estrategia lanzada hacia conquistar el mundo con la causa panameña, el general Torrijos, que dirigió, digamos, el último jalón de la lucha de generaciones, consiguió para la República de Panamá la firma de los tratados Torrijos-Carter, que se hizo un día como hoy en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, con la presencia de la mayoría de los presidentes de América Latina. En ese discurso que pronunció Omar Torrijos, quizás ustedes, si lo escuchan nuevamente, encontrarán a un hombre que era consciente de lo que habíamos negociado y de los peligros que significaba eso, mal utilizado. Afortunadamente, los Estados Unidos, en el proceso de transición que comenzó precisamente el 1 de octubre de 1979 y terminó 20 años más tarde, en 1999, cuando al mediodía de ese día, la presidenta Mireya Moscoso recibe. Bueno, lo hicieron el 14 de diciembre porque el 31, obviamente, último día del milenio, era difícil que se hiciera un acto de ese tamaño. Estuvo presente el presidente Carter. El presidente Carter en un acto simbólico de traspaso. Panamá adquiere. Para los que no conocían esto era una zona colonial. Lo detenían y le hablaban en inglés y lo llevaban a cortes en inglés. Era una intervención en el corazón de la patria. Eso que usted ve ahora, el sistema portuario, eso era un complejo militar que no generaba recursos. Hoy lo hemos convertido los panameños de todas las generaciones, de todos los colores y de todos los partidos, en un emporio industrial comercial, portuario, logístico, de gran envergadura. Tamaña hazaña realizada por un pueblo como el nuestro, pequeño pero gigante frente a las adversidades, debe servirnos de ejemplo de lo que nosotros somos capaces de hacer. No se aminale no se deje llevar por todas estas campañas de pesimismo, de odio. No, Panamá tiene una gran capacidad, tiene un gran talento entre sus hombres, sus mujeres, sus jóvenes. Hemos construido lo que tenemos con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con jóvenes que murieron. Nuestros últimos jalonares, realizados por ese grupo de jóvenes militares bajo la jefatura de Omar Torrijos, nos legó esto. Faltan muchas cosas por construir la nación, sin duda.
Sin duda. Pero allí se completó y se eliminó una de las barreras, fíjese la palabra cruz, que impedía el desarrollo nacional. Con el concurso de las naciones, América Latina jugó un papel importantísimo con el presidente de Venezuela, nuestro amigo Carlos Andrés Pérez, el presidente López Miquelsen, el presidente Oduber Michael de Jamaica, Michael Manley, que fue primer ministro, y el apoyo internacional. Bueno, José López Portillo también. El presidente de México, José López Portillo, los líderes mundiales, los Pounds, los líderes Tito, los líderes europeos, Japón, todos, en una batalla que culminó un día por aquí, en 1973, de un Consejo de Seguridad que se desarrolló aquí en Panamá, en la que los Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo vetó a los Estados Unidos. Llegó Carter, un hombre diferente, un gran presidente, un gran hombre de gran sentido de la moralidad en la política internacional, y resolvió una de las principales contradicciones de la política exterior de los Estados Unidos en nuestro continente. Debemos sentirnos satisfechos de lo que supimos hacer todos los panameños de todas las generaciones, sin excluir a nadie, ¿no? Y recordar hombres en la historia nuestra, héroes y heroínas nuestras que murieron en las calles, y presidentes como Roberto F. Schiari, y grandes dirigentes. No voy a mencionar el equipo negociador nuestro. Mike Moreno, hombre, a don Jorge Llueca. Porque sería, bueno, Jorge Llueca, sería como tocar uno, es como... Dejar por fuera. Sí, es alguien que... Y es difícil. Mejor no herir susceptibilidades. Bien. En ese momento, en esa encrucijada de la historia, hoy nos encontramos en una encrucijada mucho más compleja que desmantelada el colonialismo. Si usted fija África, que también desarrollaba su proceso anticolonial, si usted mira los países que han logrado estabilizarse, son muy pocos, a pesar de la ola de alto nivel de dirigentes que han tenido en este periodo en la que nosotros estamos peleando. África no ha avanzado lo que debía después del proceso anticolonial, incluyendo la propia Sudáfrica, que bajo el liderazgo de Mandela en la oposición y posteriormente como primer ministro se ha estancado el país. Bien. Pero veamos algunas cosas que están pasando en el mundo para que usted vea la complejidad rápidamente. En el Reino Unido está ocurriendo un fenómeno interesantísimo que ha confirmado a Liz Truss como primera ministra. Ha tomado una serie de decisiones utilizando el ala conservadora de su partido, pero utilizando una mezcla. Nunca mejor dicho. Una mezcla, porque una mezcla. Nuevo ministro de Relaciones Exteriores es alguien cuya madre nació en la Sierra Leona. Y un afro-británico. Afro-británico. Es el ministro de Hacienda. De Hacienda. De Hacienda. El más importante. Y mujeres como, por ejemplo, la ministra de Exteriores, Saula Bralven, que es hindú. Hay un mulato que es ministro de Relaciones Exteriores. En la historia del Reino Unido, es la primera vez que un hombre blanco no aparece entre los 4 más importantes puestos. ¿Qué ha hecho esta mujer? Bueno, ha hecho uso de la diversidad, pero no se crea que porque son de la diversidad, ellos se mueven en el centro de derecha. Son hombres y mujeres conservadoras que tienen, entre otras cosas, las características que ha dejado el ministro de Defensa, que es uno de los hombres más fuertes frente a enfrentar a Putin. Su línea de ella internacional es de enfrentar a Putin. Pero abre el camino. Y fíjese cuáles son las 3 prioridades de la señora primera ministra, Fernando. La economía, la energía y la salud pública. ¿Alguna coincidencia con nosotros? La economía, un aguacero que amenazaba con no dejarla hablar, al final cuando ella llegó dejó de llover. Y ya pudo un breve discurso a la nación después de haber sido autorizada por la reina Isabel II para formar un nuevo gobierno. Se discutía ayer en
en Gran Bretaña si era constitucional, era legal, un nuevo gobierno. Bueno, pues ella está autorizada por la reina para crear un nuevo, formar un nuevo gobierno, es un nuevo gobierno. Ha utilizado gente cercana a ella y fiel a ella. Inglaterra enfrenta uno de sus momentos más críticos. Vamos a contarle después qué pasó. Pero me muevo de ahí a Chile. Después del tsunami político que significó la derrota de esa reforma constitucional, no como señalara el embajador ayer, no es que los chilenos están opuestos a cambios, no. Lo que estaban opuestos es a esos cambios, a esa torrente de cambios que significaba virar para arriba al país. Entonces apostaron los chilenos a la estabilidad con cambios graduales. Bueno, eso obligó al presidente a tomar una decisión. Y ¿se acuerdan de Isca Siches, que fue la arquitecta de la victoria de Boris, que fue nombrada ministra del Interior, que fue el primer error de él? Nombrarla a ella, una militante, doctora, especialista. Es más, ella fue la que dirigió las campañas por la lucha contra el COVID. Yo pensé que ella iba a ser la ministra de Salud o de encargada del gabinete. No, la nombraron ministra del Interior y fue la primera que le montaron un revolú a los mapaches. Los mapuches. Los mapuches, perdón. Y la sustituye a ella y sustituye a Jackson, Giorgio Jackson, el círculo íntimo de él. Y recurre a la señora Toá y a Ana Uriarte, dos mujeres con alto nivel de experiencia política, con conocimiento, que han trabajado, mueve el del anarquismo, la mueve al centro, izquierda, moderado, con experiencia para manejar temas complicados, porque la política es complicada. Si usted quiere saber si es complicada, no, pregúntele a Pedro Castillo, que se ve de fiscalía en fiscalía, de protesta en protesta, un ministro cada 6 semanas, cambio de gabinete, 5 cambios de gabinete, una inestabilidad, no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, Fernando, ya llegó. Ya llegó. En el marco de eso, en este complejo mundo internacional, en donde la inflación, que en Chile llega ya al 13%, que ya los mercados comenzaron a reaccionar favorablemente a lo que pasó. Y usted ve el despotricar del señor Maduro, presidente. Bueno, sobre todo hoy que sale esta noticia pues, de Rafael Ramírez, el ministro de Petróleos de Chávez, que dice que los hijastros de Maduro se llevaron 1.200 millones de dólares de PDVSA. Es decir, que veamos las cifras que se están manejando entre este círculo íntimo del señor Chávez, o del señor Maduro más bien. Y dentro de todo eso, observe lo que está pasando en el mundo. Hay un estudio a la que tuvo acceso Bloomberg, la cadena de noticias financieras, usted diría, más completa del mundo. Sí, de noticias económicas. De noticias económicas. Bloomberg obtuvo un documento de un análisis que hicieron expertos rusos de la economía. Y no es lo cuento que dice de Putin. La economía rusa está herida en materias centrales, en transporte aéreo, en transporte terrestre, en tecnología, y es probable que a Rusia le tomará 10 años reponerse, asumiendo que comienza hoy, de todas las medidas que se han tomado contra ese país. Y Rusia parece diciendo, no, nosotros somos, fíjense con quiénes son sus aliados. Siria, Corea del Norte, que le está comprando armas, Myanmar, y está arrastrando... Eritrea. Está arrastrando bueno, hoy apareció el señor Putin diciéndole a los europeos que ellos pues no van a lograr bajar el precio del petróleo cortándoles el suministro. Es decir, yo lo que no entiendo es la teoría económica que está aplicando, pero dice que al contrario, que el petróleo, el gas va a subir a pesar del recorte que le está haciendo Europa. Una de las características del señor Putin es que no sabe. Sí, es que él vive en un mundo paralelo. Vive en una burbuja de mentiras. Los espías, esa es su característica. Mentir. Mentir. Y mienten tanto que compran la mentira que lanzan de vuelta. Bueno. El presidente Biden aspira a reunirse con Xi Jinping en la cumbre del G20. Ojalá lo haga. Necesitamos distensiones. A la vuelta, vamos a conversarles a ustedes sobre la decisión que tomó la Fiscalía Electoral de calificar de la expulsión de los diputados de nula, la expulsión de los 15 diputados de Cambio Democrático. Vamos a hablarles sobre el discurso sin discurso de los independientes.
Vamos a hablarle sobre eso, vamos a hablarle sobre qué está pasando en el sindicato de trabajadores del eléctrico, donde Antonio Vargas solicita que ese sindicato haga una nueva elección y ordena la destitución ilegal e ilegal, algunos nombramientos. ¿Qué está pasando en ese sindicato con el señor Alegría? Veamos todos esos casos y qué está pasando en nuestra economía. A la vuelta. Así es.